Un lugar mágico del sur de Chile, rodeado de un tesoro natural que invita a la aventura y una conexión con un entorno de verdes y montañosos paisajes. Los invito a recorrer la inigualable ciudad de Pucón, un destino imperdible del sur de Chile. Sean bienvenidos a la mágica ciudad de Pucón, una ciudad ubicada en el sur de Chile, a un costado del lago Villarrica, en la región de la Araucanía. Esta ciudad se destaca por ser el balneario lacustre más importante de Chile, con su mayor concentración de turismo económico durante primavera y verano. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que tengo para ti. Así que ahora vamos a conocer Pucón. La ciudad de Pucón es conocida como la capital chilena del turismo aventura y el área rural posee un atractivo de naturaleza inigualable entre bosques, gran cantidad de ríos y cascadas, junto con el imponente volcán Villarrica, uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Dada la ubicación privilegiada de la ciudad entre el volcán Villarrica, el lago Villarrica y el Parque Nacional Villarrica, se pueden encontrar un sinfín de ofertas de guías turísticos, expediciones y excursiones, teniendo una oferta amplia para los visitantes. La gran variedad de flora y fauna silvestre agregan un complemento ideal para el turismo de nacionales y extranjeros. El nombre Pucón es una palabra que proviene del mapudungún que podría tener dos significados. Podría significar Torcaza o también podría significar entrada a la cordillera. La ciudad tiene cercanía a la cordillera de los Andes y sus cadenas montañosas. La desambiguación de la palabra Pucón derivaría del mapudungún, de las palabras pun, que significa llegar allá, y coñén, que sería entrar, por lo que Pucón sería lograr entrar o entrada en referencia a la cordillera. La segunda posibilidad sería de Puconu, en referencia al ave torcaza o paloma araucana, especie endémica de la Patagonia. El lago Villarrica es de importancia natural y turística para la ciudad. Es alimentado principalmente a través del río Pucón, que resulta de la confluencia de los ríos Liucura y Trancura, los que nacen desde la parte oriental de la cordillera de los Andes. En el lago se desarrolla una gran cantidad de deportes acuáticos. Destacan la vela, el kayak, la pesca deportiva, la natación y el esquí acuático. La ciudad tiene actividad turística durante todo el año, dado su entorno natural privilegiado, encontrando actividades como el senderismo, excursionismo, kayak, descenso de ríos, esquí, snowboard, entre otras posibilidades. Todo esto de la mano con su cercanía a ríos, lagos, bosques, termas y montañas. Pucón es un centenario destino turístico nacido bajo el alero de colonos europeos, principalmente alemanes, llegados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En sus comienzos, Pucón había sido establecido como asentamiento militar para la protección y resguardo de las fronteras del país y de la Araucanía. El auge y desarrollo turístico comienza en la década de 1930 con la construcción del Gran Hotel Pucón por parte de Ferrocarriles del Estado, y con el paso de los años traería un crecimiento en la oferta comercial a nivel de cafeterías, bares, hoteles, campings y un montón de actividades recreativas y deportivas. Bueno, a nivel arquitectónico predomina un estilo andino patagónico con construcciones en base a piedra y madera mayoritariamente en la ciudad. Como muchas ciudades del sur de Chile, Pucón es escogido como lugar de residencia por sus atractivos turísticos, económicos y naturales. Pese a los peligros presentes por la actividad volcánica del Villarrica, es un lugar que presenta una seguridad y tranquilidad incomparables con el resto de otras ciudades del país. La
La ciudad tiene una amplia conectividad a través de buses interurbanos que realizan rutas directas a ciudades como Temuco, Villarrica, Concepción o Santiago, mientras la conectividad aérea se realiza a través del Aeropuerto Internacional de la Araucanía, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad. El volcán Villarrica es uno de los protagonistas del paisaje de la zona. Con una altura de 2.450 metros desde su base, este estratovolcán es uno de los más activos de Sudamérica y desde el gran terremoto del año 2010 aumentó considerablemente su actividad volcánica. El volcán Villarrica forma parte importante de la cosmovisión y mitología mapuche. Bajo la tradición mapuche se le conoce como Ruca Pillán, haciendo referencia a un pillán, una deidad espiritual superior, considerando al volcán como su morada principal. El pillán, siendo el espíritu regente principal, en las calderas y entrañas del volcán son regidas por un ñen, un espíritu de la naturaleza que mantiene la armonía y el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Todo esto da al volcán Villarrica un simbolismo y significado positivo a la cosmovisión mapuche, junto con otros elementos como la luna, las estrellas o los colores verde y violeta. Sin duda, Pucón es una ciudad imperdible y mágica que no te debes perder y debes visitar. Así que te invito a suscribirte al canal y si te ha gustado el video deja tu like y nos vemos en la próxima.